Buenas tardes, profesor. ¿Escucha? No escucho al profesor. Tenía el micrófono desactivado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Qué placer, qué gusto, de verdad, qué honor poderlo saludar. Igualmente estar por acá. Muchas gracias. Mi querido Jorge, cuando gustes. Tú indícame. Adelante. Muy bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de crítica y reflexión. Hoy tenemos al doctor Armando Bartra en compañía del compañero Miguel Ángel Bravo Suberville, quienes van a tocar el tema referente al libro del doctor, que es Llegó el coronavirus. Y sin más preámbulo, doy el uso de la palabra al compañero Miguel Ángel. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos, compañeras y compañeros que nos hacen favor de acompañarnos en esta transmisión para Facebook. Tengo el honor de poder saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Armando Bartra. Además de ser nuestro querido profesor, también es una persona que ha luchado siempre desde la izquierda, porque a pesar de que para muchos al día de hoy sea difícil o sea complicado reconocer como tal y por su nombre la lucha histórica que durante generaciones, durante siglos se ha dado para poder derrocar el sistema económico que padecemos hasta estos días. Bueno, pues el profesor, el doctor Armando Bartra ha sido uno de los grandes luchadores e ideólogos de nuestro movimiento al día de hoy. Doctor, agradezco muchísimo el que haya aceptado la invitación a compartir con nuestras compañeras y compañeros de Morena Tlalnepantla y del Estado de México, y esperemos que de otras partes de la República, su valiosa ponencia. Sin más preámbulo, doctor, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, noches, compañeras, compañeros, amigas de Morena o simplemente simpatizantes de la Cuarta Transformación o simplemente ciudadanos, ciudadanas interesadas por ver lo que está pasando en México y por lo que está haciendo hoy por hoy esta transformación tan profunda del país. Y buenas tardes, noches a Miguel Ángel, que es nuestro anfitrión en el contexto de la Cuarta Transformación, o si quieren verlo al revés, vamos a hablar de la Cuarta Transformación en el contexto de la pandemia. El nombre de que hoy se utilizó para presentar la charla, llegó el coronavirus y mandó a parar, o llegó el coronavirus, se dijo simplemente, el nombre completo es llegó el coronavirus y mandó a parar. Y para los que son suficientemente viejos dentro de la izquierda, y me acaban de presentar como un viejo militante de izquierda, viejo lo soy, de izquierda también, probablemente militante también en cierta medida. Este asunto de mandó a parar era de una canción de Carlos Puebla referida a la Revolución Cubana, y él decía, llegó el comandante y mandó a parar, llegó Fidel y mandó a parar. Bueno, aquí desgraciadamente no fue Fidel el que llegó, sino que llegó el coronavirus y suspendió una serie de cosas que estaban sucediendo en México y que hay que reconsiderar hoy en el contexto de esta pandemia. Me han pedido que hable pues de la pandemia y lo voy a hacer en unos cuantos minutos para luego poder intercambiar opiniones, puntos de vista, preguntas con Miguel Ángel y con cualquier otro que se quiera conectar. Lo primero que yo quisiera ubicar es que la Cuarta Transformación se inauguró en condiciones políticas muy favorables. Políticamente hablando, entramos con el pie izquierdo, entramos con fuerza, pie izquierdo, porque somos de izquierda. Y entramos de izquierda y con fuerza y con legitimidad por los 50 millones de votos a favor de nuestro presidente y en general a favor de nuestro proyecto y de nuestros candidatos. Un 53% de la votación. Los 30 millones, nunca en la historia de México un candidato a la presidencia había tenido tantos votos, y en términos de porcentaje tampoco, solo en los tiempos del PRI, que era partido único. Por lo tanto, entramos con condiciones de gran legitimidad. Además, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores,
algunas gubernaturas estatales, muchos municipios, mayorías en algunas cámaras locales. Es decir, en términos generales, políticamente entramos con mucha fuerza. Sin embargo, y esto hay que tenerlo muy presente y ser muy conscientes de ello, las condiciones económicas con las que se inició la Cuarta Transformación eran adversas y hoy son todavía más adversas. Una producción per cápita, una producción económica del país, lo que se llama el Producto Interno Bruto, y si dividimos el Producto Bruto, es decir, el valor total de la producción por el número de habitantes, de mexicanos y mexicanas que somos, nos da el Producto Interno Bruto per cápita, por cabeza, pues, prácticamente estancado en los últimos 35 años, es decir, una economía que no crecía o crecía muy poquito, crecía un poquitito más que la población, y en el contexto internacional una economía prácticamente estancada, una economía que después de la crisis, después de la recesión del 2008-2009, estaba en lo que se llamó un estancamiento secular. La economía mundial crecía muy poquito, la economía mexicana prácticamente estaba estancada. Y en esas condiciones nosotros llegamos al gobierno, en esas condiciones nosotros conquistamos la presidencia de la República, y esto era difícil. Si nosotros nos fijamos en las conversiones hacia la izquierda, en los viajes hacia la izquierda, en los gobiernos de América del Sur, porque nosotros no inauguramos este proceso de izquierdización, diríamos, de democratización, de progresismo en los gobiernos, sino que iniciaron en América del Sur, pues lo que vemos es que esto ocurrió primero en Venezuela, en 98, con Chávez ganando la elección, y luego en 99 toma posesión, y luego en la primera década del siglo XXI, pues entra Brasil, entra Argentina, entra Ecuador, entra Bolivia, Uruguay, etc. Y a todos ellos les tocó una economía en expansión, una economía en crecimiento, una economía con condiciones muy favorables. Estoy hablando de la economía global. Y lo que ellos exportaban, lo que esos países exportaban, por ejemplo, Venezuela, petróleo, también Bolivia y Ecuador, petróleo y gas, o soja, que le llaman el Cono Sur, y Brasil, Argentina, los metales, estaño, etcétera, cobre y hierro. Todo esto tenía precios muy altos, tenían condiciones favorables del mercado externo, condiciones de crecimiento de la economía, y pudieron con cierta facilidad desarrollar políticas públicas de crecimiento. Por un lado, creció la economía de todos esos países de izquierda en América del Sur, y por otro lado redistribuyeron el ingreso, es decir, hicieron justicia, le dieron a los ciudadanos de esos países un ingreso mayor, a través de los salarios, a través del empleo, a través de subsidios, de diferentes maneras. En cambio, la arrancada, y con una economía internacional en recesión, en el 2021, el año antepasado, es decir, el primer año de la Cuarta Transformación, el 2019, fue, como ustedes lo habrán visto y lo habrán sufrido también, una economía mexicana prácticamente estancada, con un crecimiento mínimo, muy insuficiente, con un crecimiento parecido al que habían tenido los gobiernos anteriores de Peña Nieto y anteriores de los panistas y anteriores de los priistas. Muy mal crecimiento el año pasado. Pero hubo redistribución, o sea, hubo mejoras en el ingreso. Aumentaron los salarios significativamente, esto hay que tenerlo muy presente. La Cuarta Transformación empieza aumentando el salario mínimo brutalmente. Desde hace décadas no aumentaba el salario mínimo en términos reales y en términos muy significativos. Y por otro lado, con programas sociales con el programa de adultos mayores, y lo pongo por delante porque soy un adulto mayor, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, muy importante también, el programa de becas para quienes estudian secundaria, universidad, los programas agrarios, el programa de Producción para el Bienestar, el programa de Sembrando Vida. Con todo esto, con todas estas inversiones en programas prioritarios, en elevación de salarios, mejoraron las condiciones de la gente, pero la economía no crecía. Esto estoy hablando del primer año de la Cuarta Transformación. Y todos pensábamos, también lo pensaba el gobierno, que iniciando el segundo año de la Cuarta Transformación, el año pasado, el 2020, ahora sí iba a haber un crecimiento significativo de la economía. Y entonces llegó el coronavirus y mandó a parar. Llegó el coronavirus y modificó todos los términos de la jugada, modificó los términos de la economía. Como todos sabemos, una pandemia que pensábamos primero iba a durar 3 o 4 meses, 2 meses, 5 meses, 6 meses a lo más, ya lleva un año y va para largo. Y una pandemia de ese tamaño le pega terriblemente a la economía. No necesito contarles la historia. El hecho es que el año pasado, el año que acaba de terminar, tuvimos un decrecimiento económico.
no un crecimiento que hubiéramos querido tener del 6, del 7, del 8, sino un decrecimiento, una reducción de la economía del 8 al 8.5%. Ya se tienen los datos, va a ser más o menos del 8%. Algunos dijeron que sería peor, ya suficientemente malo es que haya decrecido como un 8%. Eso significa también que hubo una pérdida de empleos, una pérdida brutal de empleos, 1,5 millones de empleos quizás. Ya habló Andrés Manuel que se están recuperando empleos, se están recuperando, sí, pero se habrán recuperado 400,000 empleos. Sigue cerca de 1,5 millones de empleos perdidos. Y con esto ingresos, se perdió el ingreso. Se cayeron los ingresos de los mexicanos más modestos, de las familias más pobres. Aquellos que tenían un salario quizás perdieron parte del valor de su salario y algunos que tenían empleo perdieron el empleo. Tenemos un incremento de la pobreza. Tenemos que admitirlo. En el segundo año de la cuarta transformación no tuvimos el bienestar que aspirábamos y que habíamos prometido. Tuvimos un incremento de la pobreza, que no se puede atribuir a la política de la cuarta, se tiene que atribuir a una situación, el coronavirus, que está pegándole a todo el mundo, no somos la excepción, ni con mucho. Pero sin embargo tenemos un problema serio, un incremento de la pobreza, un incremento brutal. La pobreza por ingresos aumentó en México en un porcentaje elevadísimo, pocas veces en la historia. Yo creo que nunca en la historia habíamos tenido un retroceso tan significativo. Quizás un 10% de incremento de la pobreza. Volvimos a la situación de hace 10 años, más o menos. Eso significa que si tú eras clase media, porque habías subido un poquito, habías mejorado un poquito y tenías ya cierta bienestar, pues a lo mejor caíste otra vez en la pobreza. Y si tú eras pobre, modesto, pobre no exagerado, ¿verdad? No tan pobre, pues a lo mejor caíste en la miseria, porque la situación les está pegando a todos, a los que eran clase medieros, a los que eran pobres, digamos, dignos, y ahora son pobres extremos. Esto es una situación muy complicada. Esto significa que hoy la cuarta transformación tiene dos grandes retos, como todos los países del mundo. El primero es el reto sanitario. El primero es el reto de la pandemia como enfermedad, es el tema de la mortalidad, es el tema de los que se complican, es el tema de los hospitales, es el tema de las vacunas. El otro es el tema de la pobreza. El tema de la enfermedad, pensamos que quizás en la primera mitad del año va a empezar a verse un poquito más claro. Termina el invierno, se empieza a incrementar el número de vacunados, etcétera. Pero el tema del golpe de la economía va para largo. Entonces, la cuarta transformación enfrenta dos grandes retos, el reto de la salud y el reto de la pobreza. Y esto tendrá que ser. Pudiéramos haber deseado que no hubiera habido coronavirus, pero hubo coronavirus. Sanitaria, pues, tenemos una crisis económica y habrá que enfrentar las dos. Y lo primero que yo quisiera establecer aquí es que algo que ya todos creo sabemos, porque se ha estado diciendo insistentemente, pero hay que tenerlo muy presente. El tema sanitario, el tema de la salud, el tema de la enfermedad, nos pega particularmente a México, porque México tiene una letalidad muy alta de la pandemia. Letalidad, permítanme que les explique lo que significa la palabra. Algunos dicen, uy, puta madre, México es uno de los países con más muertos del mundo. Pues sí, es uno de los países con más muertos del mundo, pero tenemos 120 millones de habitantes. Cuando me dicen, hombre, México está muriendo más que en Inglaterra, pues sí, en México hay más mujeres que en Inglaterra. Fíjense, hay más mujeres que en Inglaterra en México. En México hay más hombres que en Inglaterra, pues sí, porque en México hay más población que en Inglaterra. Hay más muertos en México que en Inglaterra, claro, porque tenemos una población mucho mayor. El problema no es que haya muchos muertos para una población grande, el problema es el número relativo de muertos. ¿Cuántos de los que se enferman se mueren en México? El porcentaje es muy alto, lo que le llaman letalidad. Ya te pegó la enfermedad, te complicaste y te moriste, carajo. ¿Por qué? Pues porque México, a diferencia de otros países, ahí sí, a diferencia de otros países, tiene, digamos, para usar un término simple, una población enferma. Los mexicanos, las mexicanas, estamos enfermos. Uno dirá, bueno, pues yo no tengo nada. No tengo nada, pero peso más de lo que debía pesar. Tengo obesidad. Esto es una enfermedad, y es una enfermedad grave. No, bueno, yo no tengo nada. De vez en cuando se me sube la presión, pero esto no es problema. No. Las enfermedades cardiovasculares, la presión alta, es una enfermedad. Bueno, yo tengo, pues sí, la glucosa luego me sale alta, ¿no? Pues a lo mejor estás diabético y esto es una enfermedad. Y si tú estás diabético, o quizás estás diabético, si tienes un problema cardiovascular, si tienes un problema de obesidad, si tuviste cáncer, quizá,
Todo esto son comorbilidades que le llaman, y esto significa que te puedes morir. Alguien que no tiene enfermedades o que es joven no tendrá tanto problema y va a pasar el COVID sin síntomas o con síntomas leves. Alguien con comorbilidades se puede morir. ¿Cómo le hacemos? Hay que poner más hospitales, hay que poner más camas, necesitamos más médicos, necesitamos más vacunas, sí, más vacunas, más médicos, más hospitales, más atención, y nos vamos a seguir muriendo porque estamos enfermos. La cuarta transformación tiene una tarea, hacer que los mexicanos y las mexicanas estemos menos enfermos, para que no suframos tanto con una pandemia como esta y como otras que vendrán. Y eso significa, entre otras cosas, comer mejor. Nos lo han dicho, pero hay que tenerlo muy presente. Si no modificamos nuestros hábitos de alimentación, si no comemos mejor, si no comemos comida sana, si no comemos comida fresca, si seguimos comiendo comida chatarra, comida envasada, comida ultraprocesada, vamos a seguir engordando, vamos a seguir teniendo diabetes, vamos a seguir teniendo problemas cardiovasculares y vamos a morirnos con el COVID más fácilmente que los que comen sanamente, están delgados y no tienen comorbilidades. ¿Y cómo le hacemos para comer comida sana? Pues es una tarea del gobierno. ¿Cómo le hacemos para tener acceso a la comida sana si lo que vemos en las tiendas, en los supermercados, es comida ultraprocesada, es decir, es comida chatarra? Bueno, pues la única forma es tener a la disposición comida sana. Muchas veces, lo repito aquí, es importante escucharlo. Si yo salgo a las tienditas de la esquina, voy a encontrar fácilmente cereales envasados, voy a encontrar fácilmente maíz ultraprocesado. Lo que no voy a encontrar son frutas, lo que no voy a encontrar son verduras, lo que no voy a encontrar son alimentos frescos. Entonces hay una tarea, el modificar los hábitos alimentarios del país, y eso significa que es una tarea de gobierno. Pero ¿cómo vamos a modificar los hábitos alimentarios? Pues hay que modificar el sistema de producción y distribución de alimentos. Hay un sistema alimentario mexicano que tiene una distorsión hacia la comida chatarra, que es la más lucrativa, que es la que les conviene vender. Si queremos tomar un buen café, pues no tenemos que ir a la tienda de la esquina, tenemos que ir a algún sitio donde venda buen café, y espero que no sea tan caro, porque el café más barato y más accesible es el café en polvo, que es un mal café. Y así podríamos decir de la leche, y así podríamos decir de todo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues tenemos que modificar el sistema alimentario. Ustedes ya habrán visto que casi toda la comida que comemos, cuando vamos a comprar comida en la tienda, va a tener unos rombitos negros ahí que dice exceso de calorías, exceso de carbohidratos, exceso de grasas saturadas, exceso de... No le dé eso a los niños. Bueno, pues así es. Hay que cambiar los hábitos de la gente. Pero para eso necesitamos cambiar la producción, y la cuarta transformación tiene una tarea: hacer que la agricultura mexicana produzca en cantidad y calidad suficiente a la mesa del consumidor, puedan llegar a nosotros, a todos y a todas, que los productos sanos, que los productos que no tienen contaminantes sean solo para ricos. Esto es una tarea complicada del gobierno y es una tarea de la cuarta transformación, pues si seguimos comiendo mal, si se sigue distribuyendo mal la comida, y seguimos comiendo mal, vamos a seguir estando enfermos. Seguimos estando enfermos, vamos a seguir muriendo. Pueden poner camas y camas y camas y médicos y médicos y médicos. La gente llega mal porque está gorda, la gente llega mal porque tiene un problema cardíaco, la gente llega mal porque está obesa. Bien, ¿cómo le hacemos? Pues hay que cambiar la agricultura. Son programas de conversión agroecológica de la agricultura. Hacer que se produzca en la agricultura alimentos sanos, sí se puede, pero esto no es suficiente, porque los alimentos sanos necesitan ser producidos sin tanta química, sin tanto tóxico, sin una dependencia tan grande de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Y eso significa una conversión agroecológica, así se llama, ambiental, favorable al medio ambiente. Para esto se requieren políticas públicas distintas. Y finalmente todo esto tiene que ser viable, porque hoy podemos consumir productos muy sanos, carísimos. Podemos acceder a comida fresca, pero pues hay que ir a buscarla, no la tenemos en la tiendita de al lado. Podemos producir comida sin agroquímica, pero nos cuesta mucho producirla. Tiene que ser económicamente viable, lo que dicen los economistas, tiene que ser competitivo. Doctor. Sí, dígame. Por cuestión de tiempo, terminamos la primera sesión y le damos la intervención al compañero Miguel Ángel para la interactuación. Cuando ustedes me digan, déjenme nada más redondear esta idea y nos vamos con Miguel Ángel y luego con las preguntas. Termino esta idea de la responsabilidad que tiene el gobierno de la cuarta transformación frente al hecho de que esta pandemia está matando mucho, está matando a muchas mexicanas, a muchos mexicanos. No porque el gobierno esté haciendo mal las cosas, sino porque estamos enfermos.
y estamos enfermos porque comemos mal. Y comemos mal porque tenemos un sistema alimentario que nos vende comida chatarra. Y tenemos comida chatarra en parte porque no producimos alimentos sanos en suficiente cantidad y porque estos no llegan al productor. Y esto sucede porque no tenemos políticas públicas de fomento de una producción sana y porque tampoco tenemos una producción competitiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Producir comida sana, producir alimentos accesibles, baratos y sanos, y todo esto hacerlo con una agricultura sustentable. Y es una política que no puede hacer la Secretaría de Agricultura, ahora Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura, ella sola, porque no es solo un tema de la Secretaría de Agricultura, es algo que no puede hacer la Secretaría de Bienestar sola, porque la Secretaría de Bienestar no tiene programas de fomento importantes, es algo que no puede hacer la Secretaría de Medio Ambiente, porque ella se cuida de cuidar el medio ambiente, pero no de la producción y no de la distribución de alimentos. Es algo que no puede hacer, qué sé yo, la Secretaría de Economía ella sola, porque se ocupa de las condiciones competitivas de la producción. Lo tienen que hacer juntas, es decir, lo tienen que hacer con una política integral. Y en este momento, y esto es lo que yo quisiera terminar por decir, hay en el gobierno algo que no se escucha, hay en este gobierno algo a lo que no se atiende, es algo que los periódicos no cubren, que no es nota, pues que no es nota. La nota es si pueden acusar a López-Gatell de que no se pone cubrebocas. Pero hay una cuestión importante. Hay una cosa que se llama GISAMAC, que es el grupo intersecretarial para la salud, la alimentación, el medio ambiente y la economía. Y es una integración de las secretarías de Economía, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la Secretaría de Bienestar, del CONACYT y de otras instancias para producir una política integral, una política unitaria que permita enfrentar el tema de la enfermedad y la pandemia no solo como un problema de salud, con médicos y con medicinas y con vacunas, sino como un problema de la salud de la población que no caiga vencida por el virus de manera tan fácil. Y esto requiere una política integral. Suena bonito, suena fácil. Es no, que compren más, que pongan más camas, que reconviertan más hospitales, que contraten más médicos, que consigan buenas vacunas y ya la libramos. No, no es cierto. Nos vamos a seguir enfermando y nos vamos a seguir muriendo. Se requiere una política integral y esta política integral no fue la política de los gobiernos neoliberales, sí es una política de la cuarta transformación y es un reto grande. Se habla poco de eso, pero es mucho más importante que saber si ya estamos en el 80 o en el 90% de ocupación de los hospitales. Esto es algo mucho más fondo y mucho más estratégico. Hay otros temas económicos, pero lo dejo ahí para que tengamos quizás una primera. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa participación. Creo que lo que tenemos que destacar al inicio de su participación, doctor, queda muy claro. Toda la oposición se ha dedicado a denostar la manera en que el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, han manejado la crisis de la pandemia del COVID en nuestro país. Sin embargo, debemos dejar claras dos cosas. Primero, el sistema de salud que tenemos en México es herencia de gobiernos neoliberales que se han enriquecido, que han llevado a la pobreza extrema a millones de mexicanos y que fue desatendido durante varias décadas. Eso por un lado. Por otro lado, quieren culpar de la crisis del COVID-19 en nuestro país a nuestro presidente, a nuestro gobierno, cuando en rigor lo que tenemos es con claridad un capitalismo, un neoliberalismo que incapacitó al Estado para poder responder a esta emergencia. Era algo que golpeó a todo el mundo. Podríamos decir que incluso es una de las consecuencias de la globalización, el tener enfermedades que afectan de manera inmediata en un país, en un continente y en otro. Y en ese sentido, doctor, me gustaría preguntarle, ¿cree usted que seremos capaces de generar rápidamente políticas desde la cuarta transformación para poder generar protección, defender la vida de las y los mexicanos en el corto plazo?
que es lo que nosotros estaríamos necesitando en este momento. Ya quedó muy claro que los adversarios políticos están intentando culpar a nuestro gobierno, que encabeza nuestro presidente. Sin embargo, necesitamos dar respuesta a esta pregunta. Tenemos la capacidad para poder resolver de manera, en términos a corto plazo, digamos, ¿no?, las necesidades y regresar a nuestra normalidad, o lo que conocemos como nuestra normalidad. Por favor, doctor. Sí, la respuesta es sí, sí podemos. Pero mi preocupación mayor no es si en el corto plazo podemos o no podemos resolver las cuestiones más urgentes que nos está planteando la pandemia. Estoy convencido de que sí. No solo estoy convencido de que sí, estoy convencido de que lo está haciendo la política sanitaria de nuestro gobierno. Estoy claro de que no nos ha rebasado la presión sobre un sistema hospitalario que estaba muy degradado, que estaba muy abandonado, y a pesar de ello se ha logrado incrementar, duplicar, triplicar el número de camas. Somos infinitamente para ella. Pues durante el primer mes de este año que acaba de terminar, en la Ciudad de México hemos estado incrementando en 25 o 30 camas cada día, 25 o 30 camas adicionales cada día, 25 o 30 camas con equipo, 25 o 30 camas con un equipo médico por día, diariamente. Durante un mes hemos llegado casi a 300, 200 y tantas camas adicionales, no, 700 y tantas camas adicionales. Es decir, esto se está haciendo, estamos enfrentando el tema del enfermo, estamos enfrentando el tema de la vacuna. Es uno de los primeros países latinoamericanos que consigue vacunas y que las está aplicando. Pero esto no debe ser suficiente para tenernos tranquilos. El problema mayor no es el corto plazo, el problema mayor es el mediano y el largo plazo. Supongamos que terminando el invierno baja la presión del coronavirus, que va a bajar. Supongamos que las vacunas nos permiten reducir la circulación del virus, que se va a reducir. Pero vamos a tener otro virus, porque las mutaciones vienen, los virus cambian, los virus se transforman, los virus pasan de un animal a un ser humano y este ser humano lo extiende a otros y llegan las pandemias. Y vamos a seguir siendo un pueblo de mexicanos y mexicanas enfermo y por lo tanto susceptible. Esto es mucho más complicado. Y de esto le importa muy poco a la derecha, le importa muy poco a los medios de comunicación vendidos, le importa muy poco a los que quisieran tumbar al observador y fastidiar la cuarta transformación. A ellos eso les vale madre. Y van a seguir diciendo, bueno, muchos mexicanos, López-Gatell. El problema mayor no es ese. Nosotros debiéramos hablar de esto. ¿Le podemos echar las culpas al neoliberalismo? A huevo, claro. Pues digo, tenemos un sistema de salud deteriorado, entre otras cosas, porque se estaba privatizando ese sistema de salud, porque era mucho más fácil concesionar, es decir, reenviar a otros hospitales a los enfermos que establecer un sistema hospitalario que diera cabida a todos. Hubo que cambiar el INSABI, hoy tiene que modificar lo que era el salud pública. Esto es complicado y es que eso es salir del neoliberalismo y entrar a la cuarta. Pero el problema es que no basta con cambiar el sistema de salud, necesitamos cambiar el sistema de producción de alimentos, cambiar el sistema de distribución de alimentos, cambiar el modelo económico que hace que no sea rentable. Si yo quiero alimentos sanos, tengo que ser rico, no puede ser. Si yo soy campesino y quiero vender mis productos, tengo que vendérselos a quienes los compran y estos son productos adocenados. Si yo quiero producir alimentos de calidad, nadie me los va a comprar porque son caros. Necesitamos un modelo económico distinto, un modelo agrícola distinto, un modelo de transformación de los productos agrícolas distinto y un modelo de distribución distinto. Y esto es algo que sí está planteando el gobierno y nadie lo atiende. Nadie se fija, no aparecen las mañaneras, pero sí es un tema. Y es un tema que están manejando ya y se llama GISAMAC. Se llama Grupo Intersecretarial, no una secretaría, 4 o 5 secretarías juntas para tratar de sacar adelante este problema. Si esto lo hacemos, vamos a librar este virus, pero vamos a librar también los próximos. Insisto, no puede ser que en México mueran más de los enfermos que en otros países. ¿Por qué? Porque el sistema de salud maneja mal, porque los médicos no saben, porque no hay hospitales. Hay hospitales, los médicos son buenos. Se ha modificado la capacidad de atención a agentes de COVID y sin embargo seguimos muriendo porque llegamos enfermos.
hay que cambiar eso. Y lo podemos cambiar. Y eso es un problema del neoliberalismo. Y es un problema del capitalismo. Tú dijiste hace unos minutos, ¿es que el capitalismo nos tiene así? Claro que sí. El capitalismo en sus orígenes, en la época de las grandes fábricas, pequeñas fábricas, grandes en ese momento parecían grandes, en Inglaterra, en Europa, venía la industrialización, primero los talleres, y luego la manufactura. El capitalismo enflacaba a la gente, los obreros, las obreras, los niños eran flacos, no comían, se morían de hambre. Hoy el capitalismo ya no nos enflaca tanto, ahora el capitalismo nos engorda, nos hace gordos, porque la gente que sale de trabajar tiene que comer comida rápida en la esquina, ya no comida rápida en un restaurante, y esto nos engorda, porque nos enflaca, porque nos engorda el capitalismo, nos mata. Necesitamos una cuarta transformación que nos haga más sanos, más saludables. Ya lo ha dicho el presidente, ya lo ha dicho López-Gatell, ya lo ha dicho Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que es el que está detrás de todo este modelo. Yo creo que se puede, y lo estamos haciendo, pero esto no se va a resolver en unas semanas o en unos meses, se va a resolver en 2 o en 3 años. Esperemos que este primer empujón de la cuarta transformación, que es el sexenio de Andrés Manuel, nos permita salir con una agricultura mejor, con un sistema de alimentación mejor, con una mejor salud, con un mejor sistema hospitalario. Pues ahí dejaría de momento esto. Muchas gracias, doctor. Tiene usted mucha razón. Al inicio de la crisis en nuestro país pudimos observar cómo el sistema de salud, que ha sido lacerado, golpeado durante décadas, durante varios sexenios de gobiernos neoliberales, no tuvo la capacidad para poder resistir, digamos, el embate del invierno, porque hasta como usted bien lo menciona, el clima tiene mucho que ver. Sin embargo, el gobierno que encabeza nuestro presidente ha generado las condiciones y las estrategias, por ejemplo, la conversión de hospitales de atención general a hospitales COVID. Se ha buscado la manera de solventar y de sacar adelante esta crisis. Sin embargo, los adversarios políticos han sido muy rudos, muy críticos, han querido exacerbar la pandemia en nuestro país, han querido exacerbar el número de contagios y de muertos, y lamentablemente han querido lucrar con esta crisis sanitaria que está viviendo todo el mundo, todo el planeta, no nada más nuestro país, pero han querido lucrar en función de que pues vivimos momentos electorales y que se acercan las elecciones intermedias, donde seguramente refrendaremos la transformación, no solo se puedan consolidar, sino que continúen y sigan avanzando en todas las materias. Yo creo, doctor, si usted me lo permite, que lo que nos hace falta también hablar un poquito aquí es de seguir construyendo comunidad. Usted lo decía bien, necesitamos cambiar de manera drástica el modo de producción de los alimentos. Y usted ha sido una persona que ha estudiado mucho el tema de la producción en nuestro país de alimentos, de la parcela, y de cómo podríamos en algún momento transitar a una nueva estrategia que ojalá esta GISEMA, que es esta comunión de varias instituciones del Estado mexicano, pudieran tomar en consideración para poder transitar a producir alimentos de manera diferente, pero no solamente eso, sino también poder tener una salud para los mexicanos basada en la alimentación de un sistema comunitarista. Doctor Bartra, ¿por qué no nos hace favor de platicar un poco acerca de ese tema que usted maneja también, del comunitarismo? Sí, yo hubiera pensado que si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, hubiera sido la segunda parte de mi primera intervención. Decía yo que había un problema sanitario, problema de salud. Ya hemos hablado de él. Pero hay un problema de economía, hay un problema comunitario que tiene que ver con la economía popular. Lo que tenemos es un empobrecimiento de la gente. La gente está más pobre hoy que hace un año. Y esto es responsabilidad de la pandemia por el golpe que estamos recibiendo. Pero salir de esta situación es responsabilidad de todos y es responsabilidad del gobierno. Y en efecto, la respuesta está, aunque no es tan simple, en hacer comunidad, construir comunidad. Pero vamos a ver primero cuál es el tipo de golpe. Si ustedes y yo vivimos Tlalnepantla,
y la mayoría estamos en poblaciones grandes, en esta zona conurbada del centro del país, en donde está pegando muy fuerte la pandemia. Tenemos semáforo rojo, tenemos hospitales saturados. Pero no solo es eso, no solo es que la enfermedad está muy fuerte aquí, sino que el golpe sobre los pobres fue muy fuerte en las ciudades. Quienes tengan relación con el campo se habrán dado cuenta o se podrán dar cuenta de que en el campo no está pegando tan fuerte. Primero, la contaminación, más bien la transmisión del virus no es tan rápido y no es tan intensa, pero además ahí no se suspendió la actividad económica. Bien que mal la gente sigue sembrando, bien que mal la gente sigue haciendo milpa, bien que mal la gente tiene maíz, tiene frijol. Este año va a ser un buen año agrícola, fíjense. La economía se va a caer el 8% menos. La agricultura va a crecer un 1%. La agricultura se sobrepone al golpe, en cambio el resto de la economía se va para abajo. ¿Qué pasa? Los pobres de la ciudad se los está llevando la fregada. La gente que tiene un autoempleo, la gente que trabaja por cuenta propia, el changarrito, el señor que es plomero y que hace servicios, el carpintero, el pequeño café internet, el mecánico, el electricista, la señora que vende tamales en la esquina y atole, los niños ya no van a la escuela, por lo tanto ya no comen tamales, se los está llevando la fregada. Tenemos una economía, es que el 50% de las familias mexicanas viven de eso, viven de la tiendita, del comercio, del pequeño empleo. La gente que trabaja en pequeñas empresas, el que trabaja en un taller, pues no va a tener un sindicato, no va a tener un seguro social, no va a tener nada. Si el taller no tiene ahorita quien lleve automóviles porque la gente no puede pagar una compostura y está circulando menos, es decir, está tronando la economía popular. ¿Y cómo vamos a hacer que se recupere la economía popular? Algunos dicen, no, pues hay que subsidiarlos, hay que darles, hay que pasarles recursos, pues sí, hay que apoyar la economía popular, pero la economía popular tiene que ser más resistente a las crisis. ¿Y cómo le hacemos para que la economía popular sea más resistente a las crisis? Comunidad. Pero la comunidad, cuando hablamos de economía, no es comunidad, es cooperativa. Es economía solidaria, es economía social. Necesitamos fortalecer la economía social. Si lo que yo tuviera no es una tiendita por acá y otra tiendita por allá y otra a 10 cuadras, sino un sistema de abasto dentro de la comunidad donde 3 o 4 tiendas, por ejemplo, se fueran a abastecer juntas a la central de abastos, o pudieran comprar en volúmenes, o pudieran obtener un crédito, o pudieran tener un vehículo para abastecerse, estas economías serían más resistentes. Si la señora que vende tamales en la esquina y que ella misma hace los tamales, pues estuviera asociada con otras y unas produjeran los tamales y las otras los vendieran y trajeran su cofia y se protegieran un poquito ahorita del COVID, serían más asociativas. De otra manera, y esto es comunidad, pero no es peleas y discutir y debatir, es trabajar juntos, trabajar conjuntamente. Hay muchos ejemplos de esto. Y esto es un asunto absolutamente fundamental en estos momentos. Es un asunto que debe promover y que puede promover más todavía y debe hacerlo el gobierno federal, lo pueden hacer los gobiernos estatales, lo debieran hacer las alcaldías y los gobiernos municipales. En la Ciudad de México, donde yo vivo, lo está haciendo el gobierno de Claudia, lo está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, apoyando, por ejemplo, hacer despensas para darle a aquellas familias que no tienen ingresos y que no pueden adquirir los básicos para mantenerse con vida, pero en lugar de hacer estas despensas, yendo a comprar a Walmart, o yendo a comprar a Carrefour, o yendo a comprar a las grandes tiendas departamentales, hacen la despensa comprando en las tienditas de la misma comunidad. Y con esto fortalecen las tienditas de la comunidad y fortalecen a los que no pueden comprar la despensa. Esto es economía social. Si como yo vivimos en un pueblo en la periferia de la Ciudad de México y hay barrancas que están llenas de basura y de perros muertos, y nos organizáramos cooperativamente para limpiar esa barranca y a lo mejor sembrar hortalizas dentro de esa barranca, nos iría mejor y estaría más sano el ambiente. Si ahora que tenemos problemas serios para adquirir los bienes, porque pues ya no podemos ir a las tiendas, esto es peligroso, nos organizáramos 4 o 5 familias, ya lo están haciendo algunas, para que uno solo fuera con coches, si es que lo tiene, a traer el mandado, pues, a la tienda, y los demás se quedaran en casa. Si sabemos que hay un viejo o una vieja que viven solos, nos ponemos y nos organizamos para atenderlo. Si hacemos comunidad en el sentido de hacer cooperación, cooperativas, esto se va a fortalecer. Esto lo puede favorecer el gobierno, y lo está haciendo en algunos casos, pero esto no lo va a hacer el gobierno. El gobierno no puede organizarnos a todos, no puede ir casa por casa
a decir, oigan, hagan una cooperativa. Las cooperativas, las formas solidarias, las formas asociativas, lo que se llama economía social y solidaria, se tiene que organizar desde abajo. Es una tarea de la sociedad y es una tarea, y quisiera terminar con esto, esta intervención, es una tarea de Morena. O sea, no le podemos decir a López Obrador organiza cooperativas. Tampoco le podemos decir a la gente, oye, ¿por qué no te organizas en cooperativas? Somos un partido ganador, somos un partido que logró el milagro de en 4 años ganar una elección por el 53% de los votos. Decimos, 4 millones de militantes. Estamos promoviendo el cooperativismo en el campo y en la ciudad. Hay programas públicos para el campo, hay producción para el bienestar, hay Sembrando Vida, hay créditos baratos, hay precios de garantía, pero los campesinos no están creando cooperativas en el campo. Tenemos militantes en el campo, impulsemos el cooperativismo campesino para que los programas públicos te rindan. Tenemos militantes en las ciudades, organicemos el cooperativismo en las ciudades para que los chingadazos de las crisis económicas o de la pandemia no nos peguen tan fuerte. Es una tarea del partido. Tampoco nosotros vamos a crear las cooperativas, pero sí podemos impulsar el cooperativismo. Hay un Instituto Nacional de Economía Social en México, hay un Instituto Nacional de Economía Social, está en entredicho. Es un instituto creado por Salinas, es un instituto de los neoliberales, es un instituto para darle gato por liebre. Necesitamos un instituto real de economía social y necesitamos una ley de desarrollo social y de desarrollo del sector social de la producción. Hay iniciativas de Morena para cambiar la ley de economía social, hay iniciativas de Morena para modificar el instituto. Esto es lo que se puede hacer desde el legislativo, se puede hacer desde el Estado, necesitamos hacerlo desde la sociedad. A algunos no nos gusta el capitalismo, a mí no me gusta el capitalismo. Algunos quisiéramos que la cuarta transformación avanzara por un camino no solo post-neoliberal, sino post-capitalista. ¿Y entonces qué se va a hacer? No, pues que el gobierno nacionalice a todos y que ahora que Slim salga del hospital, ya salió, entonces le quite todas sus empresas Slim y se cree una economía de Estado completamente socialista. Eso no es lo que queremos. No queremos una economía de Estado. Lo que queremos es economía social. Lo que queremos es una economía de los ciudadanos. Y esto lo tenemos que construir nosotros. Y es una buena oportunidad. Si no lo hacemos, cada vez que llegue una crisis, la señora de los tamales que ven en la esquina se va a tener que regresar a su pueblo a ver si su familia la puede sostener, porque ella ya no puede vivir en la ciudad. O creamos una cooperativa de tamaleras, y esta cooperativa de tamaleras va a tener más capacidad de resistir y hasta incluso pueden sacar su seguro social. Hay muchas tareas que hacer, son tareas que, como tú dijiste inicialmente, pasan por construir, por hacer comunidad. Muchas gracias, profesor. Pues coincido yo plenamente con lo que usted nos está planteando, el deber ético de las autoridades de nuestro gobierno, pues para afrontar la emergencia de la pandemia, aún con todas las limitaciones materiales, humanas, incluso con todas las limitaciones históricas que tenemos o con las que recibió el presidente de la República, el gobierno. Por otro lado, nosotros tenemos como militantes activos de nuestro partido la posibilidad de organizarnos entre compañeras y compañeros, y en las grandes ciudades y en la periferia donde nosotros vivimos, de la Ciudad de México, en la megalópolis, tenemos la oportunidad de construir el cooperativismo, construir comunidad a través de la solidaridad y de impulsar el sistema de economía comunitaria. Doctor Bartra, como siempre, muchísimas gracias por sus valiosas ponencias, participaciones, y por mi parte ya también sería todo, porque nos están comentando que ya tenemos muy limitado el tiempo. No sé si alguna compañera o compañera quiera usar la palabra o hacer una pregunta al doctor. Ok, pues bien, de no ser así, doctor Armando Bartra, como siempre, un placer, y espero que no sea la última vez que podamos coincidir y que nos haga el enorme favor de compartir su conocimiento, de compartir su experiencia con las y los compañeros de Morena Tlalnepantla. Muchísimas gracias por su apoyo y su atención.
Pues más bien gracias a ustedes, gracias compañeras, compañeros de Tlalnepantla, gracias Miguel Ángel. Y simplemente dos palabras, dijiste ahorita, tenemos muchas limitaciones económicas, sin duda, tenemos limitaciones institucionales, sin duda, nos dejaron una economía muy golpeada y unas instituciones, el Estado mexicano, muy, muy golpeado, pero tenemos una sociedad extremadamente poderosa. Echemos mano de lo que tenemos. Los mexicanos, las mexicanas, la sociedad mexicana, somos fuertes, somos poderosos. La cuarta transformación tiene una fuerza social que no han tenido gobiernos anteriores. Tenemos el mismo Estado mexicano, el mismo sistema de salud decaído, la misma economía golpeada. Echemos mano de la sociedad, creemos comunidad, enfrentemos los problemas, todos los problemas del virus, los problemas de la economía con energía social y saldremos adelante. Con esto y un buen gobierno, el buen gobierno ya lo tenemos, podemos dentro de unos meses decir, estamos ya del otro lado. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, doctor. Muy buenas noches. Y muchas gracias a todas y a todos los compañeros que nos siguen allá en las redes sociales. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, Miguel. Gracias por la oportunidad, maestro Armando. Y bueno, como dice Miguel, esperemos que sea una de muchas experiencias que nos pueda compartir. Gracias a todos. ¿Cómo no? Gracias, muy buenas noches.